Toda la gloria y toda la alabanza es para ti. Queremos preparar nuestros corazones en esta hora para escuchar tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Ahí donde está, decirle, Señor, háblame a mi corazón. Habla a mi corazón, Señor. Quiero tener un oído, Señor, presto para escucharte, un corazón sensible a tu voz en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y gracias porque una vez más, Señor, puedo escucharte hablar. Una vez más puedo venir delante de tu presencia para escuchar tu consejo que viene de lo alto, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Con un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Amén. Hoy el Señor nos va a hablar profundamente en nuestro corazón. Hoy tenemos mucha palabra, así que ¿cuántos vienen en ayuno espiritual para llenarse de la palabra del Señor? Van a salir de aquí redonditos, llenos de la presencia del Señor y aún con su fe aumentada. ¿Cuántos dicen, Señor, aumenta mi fe? Aumenta mi fe, Señor. El nombre de este mensaje se llama una fe no fingida. Una fe no fingida. Amén. Es muy importante tocar estos temas en estos tiempos porque la fe de muchos se va a apagar y se va a enfriar. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, vemos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando desde la cárcel, y ese hombre sí que tenía fe, y le escribe esta carta al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, y miren lo que le dice ahí, él recordando, ¿no?, a Timoteo, cuando él lloraba, cuando se despedía de él, y él le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, le dice el apóstol, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dice que este joven Timoteo tenía una fe no fingida. Hay una fe que es una fe verdadera, una fe sincera, una fe pura, y digan conmigo, una fe poderosa en el único Dios verdadero. Pero también si hay una fe no fingida, es que también hay una fe que es fingida. Una fe que es hipócrita, una fe que es falsa, una fe que es destructiva, y no es la fe que le agrada a Dios. Y vos y yo tenemos que tener esa fe genuina. El Señor viene pronto a buscar una iglesia con ¿qué? De fe, que está esperando en el Dios verdadero, que está una iglesia que vive en victoria, que marcha en victoria, una iglesia que vive en santidad, sabiendo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una iglesia que está ardiente. Por eso le dice el apóstol, aviva el fuego. Una iglesia que está ardiente en el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia poderosa, una iglesia sin mancha. Vino a buscar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sus discípulos en Lucas 17:5 le dijeron a los apóstoles al Señor, Señor, aumenta mi fe. Necesitamos que nuestra fe sea aumentada, que podamos crecer en fe. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. En Santiago 2, versículo 14, que también se habla mucho sobre la fe, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? En el versículo 17, ahí mismo Santiago 2, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios dice, uno es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es creer en Dios, sino que es creerle a Dios. Los demonios también creen, Satanás también cree, pero no le obedecen. Vos y yo tenemos que creer y tenemos que obedecerle. Amén. Tenemos que tener, como dice en Hebreos 12:2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Hermanos, en Hebreos 11 se habla con respecto a los héroes de la fe, ¿sí o no? No tiene como título los héroes de la fe. Y si después leemos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que le existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si leemos ahí en Hebreos, vamos a ver que estos hombres y mujeres de Dios obtuvieron victorias en la fe, se movieron en fe y grandes cosas, grandes proezas hicieron. Por eso son los héroes de la fe. ¿El Señor podrá decir que nosotros somos héroes de la fe? ¿Podemos caminar en fe aún en los peores momentos? Hay historias tremendas ahí en Hebreos 11 con respecto a estos hombres, que por la fe consiguieron grandes cosas, por la fe hicieron grandes proezas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos en tiempos de una crisis fuerte, importante de fe. Estamos viviendo en una crisis de fe. Yo recuerdo que hace 20 años atrás la iglesia era diferente. Se movía, había un mover diferente, ¿sí o no? Se creía aún más. Pero esto es bíblico porque estamos viviendo en los últimos tiempos. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dígame si no estamos en este tiempo. Dice los postreros días. Estos son los postreros días. Estamos en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo hablaba en la carta de Éfeso, capítulo 6, que hablaba con respecto a la armadura, ¿no? Pero ¿qué dice en el versículo 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, dice. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tenemos que estar, ¿verdad?, tomados con el escudo de la fe. Estamos en los últimos tiempos y es necesario también orar y no desmayar. Estar siempre en la presencia de Dios, porque ahí nuestra fe es aumentada. No importa lo que está sucediendo a tu alrededor, pero cuando tú estás en oración buscando al Señor, sos consolado por Él. Él tiene un trato contigo personal, ¿sí o no? Podemos estar arruinados, pero cuando nos postramos decimos, Señor, acá estoy, Señor, acá estoy, Padre Celestial. Viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él trata con nosotros y podemos sentirnos gozosos y nuestra fe aumenta, ¿sí o no? Y cuando escuchamos la voz de Dios que Él nos habla, hermanos, ¿no caminamos en fe? ¿No caminamos diferente? Es tremendo, hermanos. Por eso recordamos ahí en Lucas, ¿se acuerdan? Que también compartíamos hace, no sé si el domingo pasado o el otro domingo, Lucas 18, versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, orar no es si siento orar o no, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos que suplir a diario en nuestra vida. Porque es necesario orar. No es que si hoy siento orar, oro o no oro. No es que si hoy siento leer la palabra, no sé. O si hoy no siento ir a la iglesia, hermano. Son cosas que son necesarias. La oración es necesaria. Dice acá sobre la palabra, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como cristianos tenemos que, ¿verdad?, que movernos no por sentimientos, sino por fe. ¿Verdad? Un cristiano que se mueve por emociones es un cristiano que le va a ir mal. No podemos movernos por emociones, pero cuando nosotros nos movemos por fe y creemos en Dios, el Señor nos respalda y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque al Señor le agrada ver que tú tenés fe y que tú te mueves en fe. ¿Cuántos tenemos obligaciones acá? ¿Tenemos obligaciones, sí o no? Tenemos que cumplir con ciertas cosas, sí o no. Y pagar ciertas cosas, sí o no. Tenemos compromisos. Ahora, si tú tienes que pagar ciertas cosas, tienes obligaciones, ¿qué es necesario? Trabajar.
Si no trabajas, no puedes cumplir con esas necesidades. Esto es lo mismo. Es como que llega el día de tu trabajo y tú no te presentás en tu trabajo. Y tu patrón te dice, bueno, ¿y por qué no vino a trabajar? ¿Por qué no vino a cumplir con su obligación? No, porque hoy no sentí ir a trabajar. ¿Qué te va a decir el patrón? Bueno, cuando llegue el momento de pagar, no vas a tener lo que realmente vos precisás. Y eso va a ser todo consecuencia de que de un caos en tu vida. ¿Por qué? Por no cumplir con lo que tenés que cumplir. Tenemos que orar siempre, amén. Por eso ahí en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará el Señor en respondernos a nosotros? Amén. Por eso dice la palabra, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar, ¿qué? En público. Eso está en Mateo 6:6. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser hombres y mujeres de oración y que cierran la puerta. Cierran la puerta. ¿Y a qué tenemos que cerrar la puerta? A muchas cosas. Cerrar la puerta. Y estar en el secreto con nuestro Padre Celestial. Y el que ve en secreto nos va a recompensar en público. Y eso es fe. Sabiendo que Dios nos va a recompensar en público y sabiendo que Él está, que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sabemos que Él existe, sabemos que Él es real y que nos está esperando en ese lugar secreto para estar con nosotros y tener comunión con Él. Amén. Por eso dice también en Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, es una pregunta relacionada con los tiempos finales, dice acá Jesús. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra? Vemos que estamos viviendo los últimos tiempos y hay un virus llamado incredulidad. Y que va permeando y se va propagando por todo el mundo entero, ¿sí o no? Ahora, hay mucha gente que es incrédula en todo el mundo. Miles están caminando en incredulidad y en duda. Muchos han incluso hasta perdido la fe. Me he encontrado con gente que dice, ¿y qué te pasó? No, me enfrié, se me apagó la fe. Por esto, por lo otro. Algunos que están lastimados, otros que fueron abusados, otros que fueron manipulados, otros que fueron heridos, aún incluso en la misma iglesia. Y eso da pena porque eran gente que podía haber sido usado por Dios y que Dios lo estaba usando y sin embargo les falta fe hoy por hoy. Y si tú le hablas de la iglesia o le hablas de algo sobre fe, no quieren saber nada, hasta se les transforma la cara cuando le hablas de un pastor o le hablas de una iglesia. Porque son personas que han sido lastimadas, tristemente. El enemigo ha usado, ¿verdad?, determinadas cosas para lastimar sus corazones. Ahora, ¿saben cuál es el país más ateo en toda Sudamérica? Uruguay. Bien, 10 puntos. El país más ateo en todo, no sé si toda Latinoamérica, pero es Uruguay. En el país donde estamos plantados nosotros ahora es el país más incrédulo que hay. Es el más humanista, donde hay más ateísmo, donde hay masonería, donde hay una falsa fe en cualquier cosa. Y en eso estamos luchando. Estamos peleando la batalla de la fe. Amén. Porque estamos plantados acá porque Dios nos plantó acá. Y estamos impartiendo fe y hablando de fe. Y hablando del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que sentiste, ¿verdad?, agradecido al Señor que en un país que es súper incrédulo, que se habla cualquier cosa, el Señor te eligió y te habló. Y hoy tu vida ha sido transformada. Amén. Y hoy tienes fe en tu corazón. Si vas a Europa, hermano, son millones de personas. Asia, millones de personas que creen en cualquier otra cosa, menos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Miren cuál es la situación, el caos que es el mundo lleno de incredulidad. La pregunta también, el Señor nos hace esa pregunta a nosotros, ¿hallaré fe? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos predicando sobre la fe? ¿Estamos llevando fe? ¿Estamos impartiendo fe? Porque la incredulidad de este mundo, déjame decirte, se está metiendo, ¿sabes dónde? En la iglesia. La incredulidad de todo este mundo se está metiendo en la iglesia. La duda, la inseguridad, la incertidumbre. Algunos dudan de la fe y creen más en sus dudas.
que tienen más fe a sus dudas que a la misma fe, que al mismo Señor Jesucristo. Pero Dios dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La Biblia es y será siempre la viva y eficaz palabra de Dios, dice la palabra. Siempre. Y la incredulidad, ¿no verdad? El Señor no la toma así livianamente. Mira lo que dice en Santiago 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el versículo 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Miren las personas que dudan lo que le pasa. No piense, pues, versículo 17, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La incredulidad hace que no pueda recibir nada del Señor. Miren qué fuerte esto. Hermanos, la incredulidad es un pecado gravísimo. 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 Miren lo que dice Juan 17, 8. Hablando del Espíritu Santo cuando iba a venir, ¿no? Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Escuchen, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es fuerte eso, ¿no? ¿Es un pecado no creer en Jesucristo? Es un grave pecado. Como diciendo, la incredulidad es la madre de todos los pecados. Por eso hay que tener mucho cuidado. La incredulidad produce afán, produce ansiedad, preocupación, ¿verdad? Una incertidumbre constante, produce, ¿verdad? Temor, produce miedo, produce pánico. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Una persona que tiene fe, hermano, camina en fe. Por más que vea todo a su alrededor que está todo, es un caos. Hermano, vos estás confiado, no tenés temor. El Señor está contigo, tenés paz aún en medio de la tormenta. Amén. La incredulidad nos lleva a desconfiar incluso hasta de Dios mismo. ¿Y qué hace eso? Nos trae un castigo mismo hasta del propio Dios. Mirá lo que dice en Salmos 106. Esto es gravísimo, hermanos. Dice, miren, Salmo 106, versículo 24. Pero aborrecieron a la tierra deseable. No creyeron a su palabra, dice el salmista. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. ¿Vieron? Hermano, la incredulidad hace que dudemos de Dios. Hermano, esto está hablando el Salmo cuando el salmista está hablando de cuando el pueblo salió victorioso de Egipto, que estuvieron por el desierto, vieron prodigios, maravillas, y el Señor dijo, bueno, van a ir de acá a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Dice que aborrecieron la tierra deseable. Dice que no creyeron en su palabra. Dice que murmuraron incluso en sus tiendas, andaban murmurando en sus tiendas. Miren, dígame si esa actitud a veces no sucede. Dice, y no oyeron la voz del Señor. ¿Eso trajo consecuencias, sí o no? ¿Qué trajo? Castigo de Dios, ¿no? Dice, alzó su mano contra ellos, castigo. ¿Qué trajo? Abatimiento. ¿Qué trajo? Humillación. ¿Qué trajo? ¿Verdad? El Señor los esparció por todos lados. Separación. Y si profundizamos en esas palabras, hay muchas cosas para decir. Para que tengas una idea, el castigo que trae dolor, trae sufrimiento. El abatimiento, ¿sabes qué significa? Desánimo, desaliento, descorazonamiento, postración, languidez, desfallecimiento, bajoneo, agotamiento, debilidad. Mira todo lo que trajo la incredulidad. La humillación que trae vergüenza, ofensa, burla, deshonra, desprecio. Mira todo lo que trajo porque no creyeron en la palabra del Señor. Y ni que hablar lo que es esto, el esparcimiento, no, anduvieron por todos lados. Eso trae separación, dolor, tristeza y mucho más. ¿Por qué? Por ser incrédulos. Hermano, Adán y Eva en el Edén no creyeron más a la voz de la serpiente que a la voz del Señor.
¿Y eso que trajo muerte y destrucción, sí o no? Hermanos, por la incredulidad Moisés y Aarón no entraron en las promesas del Señor en la tierra prometida. Ahí en Números 20:12, Aarón, Moisés y Aarón, hermanos, miren que siervo del Señor. Dice en Números 20:12, y el Señor dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aarón y Moisés no entraron en la tierra prometida. La incredulidad trae muerte y destrucción. Pero la fe en Jesús y en su palabra trae vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Trae vida. Miren lo que dice Romanos 1:17. Y acá presten atención, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe. Y la fe es un regalo de Dios, hermano. Y por la fe y para fe. ¿Se dan cuenta? Y después dice, más el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice también su palabra, ¿sí o no? La fe en Jesucristo y su palabra nos da victoria. Nos da victoria la fe. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Y esta fe nos da esa victoria. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme? ¿Está llena de fe? Gloria a Dios. Seguimos teniendo fe como esos niños. Vieron que los niños tienen fe, ¿sí o no? Ellos creen. ¿Y se acuerdan cuando recién se convirtieron a Cristo? Es esa fe que, ¿verdad? Que si Dios decía esto, nos movíamos en fe. Dios quiere que sigamos con esa fe como de niños. Que sigamos creyendo, ¿verdad? En ese Dios todopoderoso y Dios soberano. En ese Dios, ¿verdad? Que todo lo puede. Que para Él no hay nada imposible. Yo creo en ese Dios. Dios nos ayude y que aumente nuestra fe como oraban sus discípulos a Jesús, ¿verdad? A tener fe en su palabra. Amén, porque viene, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios acá hay muchas promesas que a veces no obtenemos por falta de fe, por incredulidad. Que Dios nos libre de eso, hermanos queridos. Que Dios nos libre. Que a veces leemos la palabra y ¿será así? ¿Será realmente esto? Eso es diabólico. Eso es diabólico. Tenemos que creer al Señor. Porque su palabra es sí y es amén. Amén. Hermanos, para aumentar nuestra fe, tenemos que tener comunión con el Señor. Comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener también comunión con creyentes de fe. Con creyentes que son fieles, que son genuinos. Que tienen una fe verdadera como Timoteo. Que esa fe, miren, pasó de 3 generaciones, de su abuela, de su madre y Timoteo, miren. Una fe verdadera. Tenemos que volvernos a la palabra y a creer solamente en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en Juan 11:40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No solamente en este tiempo, sino también en el venidero. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo en ese Dios, hermanos queridos. En el Dios que puede manifestar su gloria en este tiempo. Y sé que por la eternidad lo voy a ver y voy a ver su gloria. Ahora, ¿qué nos habla Jesús? ¿Qué nos habla? Habla Jesús, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Estas cosas Él nos ha hablado para que tengamos confianza en Él, para que tengamos paz en Él. También te dice el Señor, ¿no? Te dice el Señor, te lo dice a ti personalmente. Mira, a ti personalmente te lo dice el Señor. Lucas 22, versículo 31. Dijo
el Señor, también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, el enemigo nos va a querer zarandear como a trigo. E incluso a algunos a veces nos zarandea, ¿no? Pero acá vemos que a Simón lo está zarandeando. Y le pidió, mira a quién. O sea, el diablo no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Pero hay un propósito con ese zarandeo. No es para que te quedes muerto o perdido por ahí o lamentándote o llorando por los rincones, sino para que te levantes y seas probado, aleluya, y después le des la gloria a Dios porque el Señor está rogando por ti, para que tu fe no falte. Hermano, yo sé que Jesús ruega por mí, aún en los peores momentos cuando el enemigo me está sacudiendo. Y eso me mantiene aún más firme en el Señor. Y le doy la gloria a Dios, Señor, y gracias porque tú me sostienes. Gracias porque tú estás rogando por mí. ¿Te das cuenta que Jesús ruega por ti? ¿Para que tu fe no falte? ¿Por qué Él ruega por ti para que tu fe no falte? Porque tu fe es lo más precioso que el Señor quiere ver en tu vida. Jesús se alegra, se goza cuando ve fe en ti. ¿Se acuerdan de aquella mujer, aquella sinofenicia, le dijo, oh mujer, grande es tu fe? Hágase como tú quieras, le dijo. Hágase como tú quieras. Grande es tu fe. Esa mujer le rogaba a Jesús y parecía que Jesús no le respondía. Porque tenía a su hija que estaba mal, estaba atormentada. Incluso sus discípulos decían, Señor, despídela porque está molestando a esta mujer. Y Jesús le dijo, yo he venido, ¿verdad?, para los hijos de Israel. Y ella era gentil. Y ella dijo, aunque sean los perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa. Se humilló. Hay veces que tenemos que humillarnos, pero siempre confiando en el Señor. Siempre confiando en el Señor. Y mire, y ahí tocó el corazón del Señor y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se ve que la soberbia que ella tenía no la dejaba recibir ese milagro. Ella se humilló aún aunque estaba pasando por el peor momento, porque el Señor la fue llevando, como a veces nos va llevando a nosotros, hasta que nos postramos y decimos, Señor, está bien. Miren, el Señor la trató como si fuera un perrillo. Y sin embargo ella dijo, Señor, está bien. Pero yo, aunque sea una amiguita, aunque sea algo. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Miren, esa fe tocó el corazón del Señor. Y aún en el peor momento de su vida, cuando vos te humillás delante del Señor y reconoces que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible, el Señor te bendice y dice, oh, grande es tu fe, hágase como tú quieras. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y aquí terminamos, miren lo que dice este pasaje que es maravilloso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, gloria a Dios, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, miren lo que dice ahora, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preservada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren lo que dice el capítulo, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y miren lo que dice el versículo 9 ahora. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas.
¿Tu fe tiene que ser probada, sí o no? ¿Verdad que sí? Para que cuando venga Jesucristo diga, oh, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor pueda ver una persona que quizás está un poco machucada, un poco, ¿verdad?, sacudida, pero el Señor ve fe en nuestros corazones. Y este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Amén. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos en que todo está oscuro y que hay tinieblas a veces a nuestro alrededor, en tiempos de lucha y de gran tormenta, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él está intercediendo por nosotros. Y nuestra fe está siendo probada para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no, pregúntele a Job si no fue probado su fe. Amén. Si no, pregúntenle cuando estemos juntos al apóstol Pablo si su fe no fue probada. Pregúntele a Pedro si su fe no fue probada. Y pregúntenle al autor y consumador de la fe. Ya no tuvo que pasar también por pruebas, pero Él venció por nosotros. Él venció por nosotros. Amén. Él nos da la victoria. Y quiere ver que vos y yo desechemos toda incredulidad y pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.